y que esto sea para que también nuestros estudiantes de la Universidad de El Salvador en este curso de Derecho Internacional Público pues aprendan no solo sobre el tema de las sentencias que emanan de la Corte Internacional de Justicia, sino que también puedan tener la oportunidad que abramos un espacio para hacer preguntas y respuestas al final de la presentación del doctor Orlando Guerrero para esta tarde. Así es que, Orlando, solo, amigo, te pediría si 2 o 3 minutos solo para que introduzcas para los estudiantes que se ubiquen qué es la Corte Centroamericana, tal vez 2 o 3 minutos, si te parece, para que luego puedas entrar en tu conferencia sobre la sentencia del 26 de junio de 1987, entiendo, ¿verdad? Sobre las acciones de los Estados Unidos, acciones militares y paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua. Muchas gracias, Orlando. Te dejo a ti la palabra y bienvenido de nuevo. Muchas gracias a vos, Luis, y sobre todo al prestigio que da compartir esta cátedra con estudiantes de tu prestigiosa universidad. Y por otro lado también agradecer que yo pueda estar presente con ustedes y recibir toda la enseñanza que ustedes me van a brindar a mí a lo largo de esta conferencia y del periodo de preguntas y respuestas. Como el doctor Luis Alonso Ramírez me pidió brevemente, tengo que exponer en síntesis lo que es la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial principal y permanente del sistema de la integración centroamericana, que tiene carácter supranacional. Y esa supranacionalidad la goza porque los propios estados se la traspasaron en virtud de sus soberanías a este órgano fundamental de la integración para que, de acuerdo con el protocolo de Tegucigalpa, su artículo 12 de la creación de la misma Corte, pueda asegurar el derecho en cuanto a la interpretación y aplicación del protocolo de Tegucigalpa, instrumentos complementarios o actos derivados del SICA. En ese sentido, la Corte cumple la finalidad de ser un instrumento de arreglo pacífico de las controversias en el sistema de la integración centroamericana y de preservar la paz y la seguridad en Centroamérica. Podemos también destacar que la Corte la integran el Estado de El Salvador, Honduras, Nicaragua, 2 magistrados por cada país, y está pendiente el nombramiento de los magistrados titulares y suplentes del Estado de Guatemala, quien ya cumplió la condición de ser parte ratificante del convenio de estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Esperamos que el próximo año ya Guatemala pueda nombrar a sus magistrados titulares y suplentes para hacer de la Corte un órgano que avanza hacia su universalidad, y esperar también la ratificación por parte de Panamá, República Dominicana y de Costa Rica. Las competencias de la Corte son múltiples porque actúa no solo como un tribunal internacional, sino que también como un tribunal de integración, un tribunal contencioso administrativo, un tribunal que
resuelve incluso conflictos entre poderes fundamentales de los estados, un tribunal que tiene función arbitral y tiene también en segunda instancia el recurso de apelación por parte de los funcionarios, de los trabajadores, de los órganos u organismos del sistema de la integración centroamericana que hayan sufrido algún quebrantamiento a sus derechos en cuanto a no reconocimiento de sus debidas prestaciones, despidos injustos, etcétera. Como ven, un tribunal único en su género, no hay otro en el mundo. Si ustedes pueden tener oportunidad de buscar en la página de la Corte las competencias del artículo 22 del convenio de estatuto, encontrarán esto que les estoy diciendo, que es sumamente importante para que ustedes puedan accesar a este Tribunal de Justicia Regional. Solo te voy a pedir un segundo, Luis, un segundo. Con mucho gusto, doctor Guerrero. Bueno, le damos la bienvenida a la maestra Arias, que también es profesora de un curso de María de Lourdes Arias, para ser exacto, a la maestra María de Lourdes Arias, que también tiene dos cursos de Derecho Internacional Público. Gracias, Orlando. Adelante. Sí. Bueno, eso es lo que podría decir. Tal vez en otro momento habilitamos una conferencia específica para ver el quehacer jurisdiccional de la Corte Centroamericana de Justicia y todo lo que trata de su organización, competencia y funcionamiento. Muy bien, gracias. Bueno, entonces entrando en materia, perdón, Luis. Adelante, por favor, continúa. Sí. Entrando en materia, yo me voy a referir, tal vez en otra oportunidad, me voy a referir a sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia que son muy significativas para el derecho incluso internacional de integración y comunitario, como las que tienen que ver en el conflicto que aconteció entre Nicaragua y Honduras por la ratificación del Tratado Ramírez López y de Honduras contra Nicaragua por haber Nicaragua aplicado medidas unilaterales, un impuesto del 35% que grava a los productos y bienes de servicio de Honduras por haber ratificado el tratado Ramírez López o López Ramírez. Ese es el único caso de conflicto entre estados que la Corte ha conocido a lo largo de 29 años de existencia. Pero hay también otros casos que podría ser emblemático explicarlo en una próxima conferencia, si Dios nos lo permite, y si puedo tener el gran honor de impartírsela nuevamente a ustedes por invitación del doctor Luis Alonso Ramírez Menéndez. Pero el caso que hoy nos ocupa es extraordinario. Y lo digo no por ser nicaragüense. Bueno, ya tenemos un Miss Universo. Pero así como la importancia de Miss Universo nicaragüense y centroamericana, también es para el derecho internacional la sentencia histórica del 27 de junio de 1986 sobre las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en contra de Nicaragua. ¿Por qué? Porque aporta y contribuye al desarrollo progresivo del derecho internacional. Y en ese sentido, vamos nosotros a analizar
esta sentencia muy importante. Además, porque los países pobres, pequeños, cuando tienen un conflicto con las grandes potencias, no tiene más solución, agotados los medios políticos, que ir al arreglo judicial y acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia, como lo hace Nicaragua en 1984, el 9 de abril de 1984. Entonces vamos a analizar esta sentencia, partiendo de una breve introducción. A mí siempre me ha preocupado, y lo he elevado a una tesis doctoral en la Complutense, la defensa de la soberanía de los estados y de los principios fundamentales del derecho internacional, que están recogidos y consagrados no solo en el derecho internacional convencional, en la Carta de las Naciones Unidas o en la Carta de la OEA y otros tratados, sino que también en el derecho internacional consuetudinario. Y una expresión de estos principios está en la Declaración 2625, Romano 25, de las Naciones Unidas, que fija los principios fundamentales del derecho internacional público en relación al principio que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, el principio de igualdad soberana, el principio de arreglos pacíficos de la controversia, de la igualdad jurídica de los estados, del deber de cooperación entre los estados, etcétera. Esta declaración 2625 fue importantísima para resolver la demanda de Nicaragua en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había formulado una reserva de conformidad con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para que el conflicto de Estados Unidos relacionados con países de Centroamérica no pudiera aplicarse la Carta de las Naciones Unidas ni cualquier tratado multilateral, y esa reserva la Corte la estudia, la analiza y la aplica en la situación de Nicaragua contra los Estados Unidos. La única parte dispositiva de la sentencia que Estados Unidos gana en el caso. En todas las otras disposiciones de la sentencia, que son casi alrededor de 16, son ganadas por Nicaragua. Más adelante vamos a comentar. Pero volviendo al tema, a mí me ha preocupado todo lo que gira el tema de la amenaza o el uso de la fuerza, el principio de no intervención, la igualdad soberana de los estados, y que son principios que se violan, se quebrantan gravemente. Si ustedes ven el tema de Ucrania, el tema de Israel con Palestina, el tema en África y otros conflictos, allí está flotando violaciones a estos principios fundamentales.
que hay que protegerlos. Entonces, yo planeé mi estudio sobre estos principios y lo fundamenté, porque ya no es una sola cuestión de política o de una ideología, porque eso sería un aporte a las ciencias políticas, sino que jurídicamente. ¿Y cómo fundamenté la violación de estos principios por los Estados Unidos? Nada menos con esta sentencia del 27 de junio de 1986. Hecha esta breve introducción, pasaría entonces a el caso en sí. El caso realmente se remonta a toda una política del Estado hegemón que hemos tenido no solo en Nicaragua, sino que también en la región, un constante intervencionismo para lograr lo que se conoce con el nombre el traspatio, o sea, someter la soberanía de nuestros países hacia el imperio del norte. O sea, una dominación no solo política, sino también económica y de todo tipo. Y esta ha sido la historia de nuestros países. Estados Unidos ha intervenido desde William Walker a Nicaragua y se quiso apropiar de Centroamérica y hacer de Centroamérica una bandera más de los estados norteamericanos, pero los centroamericanos enfrentamos al filibustero, al engendro del imperio William Walker, y lo logramos derrotar unidos, o sea, la unión de Centroamérica desde la Guerra Nacional de 1854 ha sido posible. ¿Y por qué no tener las esperanzas de poder construir actualmente esa unión? Y hacia ese sendero, hacia ese camino, hacia esa meta, nosotros avanzamos. Entonces, tenemos un ejemplo histórico de intervencionismo. Después se fue desarrollando en la historia de Nicaragua hasta llegar precisamente a la sentencia del 27 de junio de 1986. Pero paralelamente, en el contexto de mi tesis, se abarca también las intervenciones que Estados Unidos realizó, ¿verdad?, para derrocar a Arbenz en Guatemala, en República Dominicana. Después encontramos también otras intervenciones a lo largo del continente. Entonces, frente a esta política es que los pueblos se levantan y encontramos en la década de 79 a finales del 90 toda una realidad insurgente, una realidad de movimientos de liberación que tratan de romper no solo con ese imperio para que respeten nuestra soberanía y estos principios, ¿no?, sino que también frente a gobiernos que tienen algún carácter muy duro y poco democráticos. Entonces, en ese contexto se da la demanda de Nicaragua. Nicaragua demanda a los Estados Unidos porque realiza actos reñidos con el derecho internacional, como organizar, armar, financiar, dirigir, entrenar a las fuerzas contras para derrocar a un gobierno legítimo. Entonces, Nicaragua acude a la Corte para que le brinde protección frente a esos actos y salvaguarde los principios fundamentales del derecho internacional de no uso
de la fuerza, no intervención, igualdad soberana, los estados, arreglos pacíficos, las controversias, etcétera. Por otro lado, Nicaragua manifiesta que estos principios que Estados Unidos está quebrantando por las actividades militares y paramilitares, si bien es cierto, tienen carácter convencional porque están en los tratados multilaterales, en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, también lo encontramos en su naturaleza consuetudinaria, como derecho internacional consuetudinario. Por eso es que la Corte, cuando examina esa naturaleza de estos principios y le da la razón a los Estados Unidos de no poder interpretarlo y aplicarlo por las reservas, los tratados multilaterales, encuentra en el derecho internacional consuetudinario la norma aplicable y construye toda su sentencia en base al derecho internacional consuetudinario, como lo vamos a ver más adelante. Pero también existe un tratado bilateral de amistad, comercio y navegación de 1956 que la Corte interpreta y aplica por el minado de los puertos, el embargo comercial total en contra de Nicaragua, y concluye que esos actos están violentando el objeto y la finalidad del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito por Estados Unidos y Nicaragua en 1956. Entonces, ¿cuáles son las bases del andamiaje en la construcción de la sentencia? No es el derecho convencional, sino que es el derecho internacional consuetudinario acompañado del Tratado Bilateral de Amistad, Comercio y Navegación de 1956. Pero algo más, la sentencia es muy rica y se mete incluso con el derecho internacional humanitario. Y la Corte analiza un manual elaborado por la Agencia Central de Inteligencia que instiga y fomenta las acciones de la contra, ¿verdad? Secuestro, ejecuciones, violaciones, etcétera. Y le atribuye responsabilidad a los Estados Unidos por la elaboración de ese manual de guerras psicológicas de guerrilla y lo exonera de responsabilidad de los actos en sí perpetrados por la contra. Pero entonces ya no es solo el andamiaje jurídico de construcción de la sentencia, ¿verdad? El derecho internacional consuetudinario, el tratado bilateral, sino que también el derecho internacional humanitario. Miren qué interesante. Pues bien, el 6 de abril de 1984, la Agencia Central de Inteligencia se da cuenta de que Nicaragua está preparando una demanda contra los Estados Unidos y que hay que pararla. Entonces, manda una nota al secretario de Estado de los Estados Unidos, Schultz, a la Corte Internacional de Justicia en el sentido de alegar la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer de ese caso. Y el equipo jurídico de Estados Unidos trabaja muy bien y a tiempo completo y elabora toda una gran argumentación, no solo de tipo político, sino también jurídica, para que la Corte, al llegar la demanda de Nicaragua,
se declare incompetente. Entre otros argumentos de los Estados Unidos está que el tema es político y que si es un tema político corresponde al Consejo de Seguridad y no a la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, alega de que la Corte no puede conocer porque tiene la reserva a los tratados multilaterales. Entonces, ¿qué va a aplicar la Corte? Si parte de la demanda de Nicaragua se centra en el derecho multilateral, o sea, en los tratados multilaterales. Además dice de que Nicaragua ya por estopel había perdido el reconocimiento de la competencia de la Corte. Y así va formulando todo su mecanismo jurídico para minar la competencia del tribunal. Pero la Corte, muy sabiamente, al estudiar la situación, entre otras cosas, señala de que, bueno, tiene competencia. ¿Por qué tiene competencia? Porque Nicaragua está argumentando que se están violando tratados internacionales, principios del derecho internacional, y que todo esto, de acuerdo con el estatuto de la Corte, el artículo 36, es derecho internacional y la Corte tiene que interpretarlo y aplicarlo. Así, analizando el propio artículo del estatuto, encontramos lo siguiente. Dice: la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas, en los tratados y convenciones vigentes. Los estados parte en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre la interpretación de un tratado. Nicaragua está pidiendo que se interprete el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Está pidiendo que se interprete también tratados multilaterales. Cualquier cuestión de derecho internacional, Nicaragua está también argumentando que todas esas actividades militares y paramilitares afectan en general y sistemáticamente al derecho internacional, y sobre todo a los principios fundamentales del derecho internacional. La existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría violación de una obligación internacional. Si se comprueba que esos actos son atribuibles a los Estados Unidos y están quebrantando estos principios, ¿por qué la Corte no lo va a declarar? Tiene que interpretar y aplicar. Y por último, la naturaleza o extensión de la reparación, que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Si la Corte constata, concluye, considera que esas actividades están violando obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario, hay una responsabilidad y deber de reparación del Estado, porque incurre por estas acciones contra el orden jurídico internacional en el deber de reparación, de indemnizar. Entonces,
descarta toda la batería de argumentos de los Estados Unidos y rechaza la tesis de los Estados Unidos para que la Corte se declare incompetente por tratarse de asuntos políticos que le corresponden al Consejo de Seguridad. A partir de esta resolución de la Corte, confirmando su competencia, Estados Unidos se retira del proceso. Pero la misma normativa de la Corte establece que aunque se retire una de las partes, el proceso continúa en ausencia de las partes hasta ponerle fin a la litis con una sentencia. Y es lo que se realiza en esta sentencia del 27 de junio de 1986. Bueno, una vez que ya la Corte tiene la competencia, viene toda la discusión que está plagada en los considerandos, ¿verdad?, del tribunal. Vamos a ir destacando aquellos aspectos más relevantes y aportes al derecho progresivo, del derecho internacional, del desarrollo progresivo, del derecho internacional en relación. La batería se está agotando. Parecía como que la batería se me estaba agotando. En relación a estos aspectos, tenemos que ver lo siguiente. En primer lugar, el minado de los puertos. Ustedes históricamente conocen que a partir del 25 de febrero de 1984, dos barcos pesqueros nicaragüenses chocaron con minas explosivas en el puerto nicaragüense. El Blues en la costa atlántica. El 1 y el 7 de marzo de ese mismo año, el dragador holandés Geoponte y el barco panameño en los Caraibes fueron dañados por minas en el puerto de Corinto. El 20 de marzo de 1984, el tanquero soviético Lungan fue destrozado por otras minas en Puerto Sandino. Otros barcos fueron dañados o destruidos por minas en el puerto de Corinto en fechas 28, 29 y 30 de marzo. Este bloqueo de los puertos nicaragüenses duró 2 meses. Nicaragua afirmó que un total de 12 barcos o botes pesqueros fueron destruidos o dañados por las minas, que 14 personas resultaron heridas y 2 muertas. Según la Corte Internacional de Justicia, algunos informes indican que las minas no estaban en el muelle del puerto de Corinto, pero sí en el acceso al canal o en la bahía donde los barcos esperan para ser conducidos al muelle. No existe evidencia directa sobre el tamaño y naturaleza de las minas, puesto que el testimonio del comandante nicaragüense Luis Carrión señala: las autoridades de Nicaragua no pudieron capturar una mina sin explotar. Según algunos artículos de prensa, las minas estaban colocadas en el fondo del mar y explotaban ya fuera por contacto acústico, magnético o por presión del agua, causando una fuerte explosión sin llegar a hundir los barcos. Otros informes agregan la existencia de minas de varios tamaños, algunas hasta de 300 libras de explosivos. Informe de prensa cita a la administración de los Estados Unidos diciendo que las minas fueron construidas por la CIA con la ayuda del Laboratorio Naval de los Estados Unidos. Bueno, entonces aquí vemos una realidad: el minado de los puertos. Incluso el presidente Reagan se le pregunta: ¿y qué piensa usted de esa situación con Nicaragua? Y Reagan contesta: aquellas eran minas caseras que no podían hundir un barco,
ellas fueron colocadas en aquellos puertos por los rebeldes nicaragüenses. Fin de la cita. Pero según fuentes de la Administración de Estados Unidos, la colocación de minas fue efectuada por lanchas rápidas, no por miembros de ARDE o del FDN, que son grupos contra, pero sí por UCLAS. UCLAS es una designación de la CIA al personal militar norteamericano o personas de nacionalidad no identificada de países latinoamericanos pagados y actuando bajo las instrucciones directas de dicha agencia de inteligencia. Bueno, entonces viene toda una actividad política y diplomática en Nicaragua denunciando esto ante Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, ante el CELA, ante movimientos países no alineados, o sea, en toda la comunidad internacional se hace todo un trabajo político de denuncia para que cesen estas acciones del minado de los puertos en Nicaragua, incluso en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, el embajador de Nicaragua, Javier Chamorro Mora, denuncia que se están minando las minas, se está violando el principio de una intervención, el no uso de la fuerza, y presentó un proyecto de resolución, el cual condenaba el minado de los principales puertos nicaragüenses que había causado la muerte de nacionales y lesiones a ciudadanos de otros países, así como daños materiales, grave perturbación de su economía y obstaculización de la libertad de navegación y comercio, violando con todo ello el derecho internacional. Además, pidió que se pusiera fin al minado de estos puertos. El proyecto de resolución de Nicaragua, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, no fue aprobado a raíz del veto del gobierno norteamericano. El grupo de países de contador, que ya habían iniciado toda una labor política y diplomática para lograr la paz en Centroamérica, que gracias al trabajo de ellos y a Esquipula 1 y Esquipula 2, los presidentes encuentran el camino de resolver los problemas centroamericanos entre los propios centroamericanos y no con injerencia extranjera. Señala el grupo de contadora que las operaciones de minado de puertos lesionan la economía de cualquier país, perturban el comercio y atentan contra la libertad de navegación. La Corte Internacional de Justicia, el 10 de mayo, se pronuncia en una resolución sobre el minado de los puertos y en sus partes medulares señala unánimemente los Estados Unidos deben inmediatamente cesar y desistir de cualquier acción restrictiva, de bloqueo o que ponga en peligro el acceso hacia o desde Nicaragua y en particular la colocación de minas. Por 14 votos a 1, el derecho a la soberanía y a la independencia política poseído por la República de Nicaragua, como cualquier otro estado de la región o del mundo, debe ser respetado plenamente y no debe en ningún caso ser objeto de detrimento por ninguna actividad militar o paramilitar que esté prohibida por los principios del derecho internacional, en particular el principio de que los estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y de la independencia política de cualquier estado. Y el principio concerniente a la obligación de no intervenir en materias de la jurisdicción interna de un estado, principio contenido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados Americanos. En la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre esta parte del minado, es muy ilustrativa
y muy clara cuando el tribunal dispone. Por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América, en virtud de ciertos ataques efectuados en territorio nicaragüense en 1983 y 1984, contra Puerto Sandino, contra Corinto, contra el Blue, contra San Juan del Norte, etcétera, han violado respecto a la República de Nicaragua la obligación que les impone el derecho internacional consuetudinario de no recurrir a la fuerza contra otro Estado. Muy clara la disposición. En cuanto a la no intervención, también la sentencia es muy ilustrativa y muy expresiva, porque el dispositivo 3 establece, por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contra, y al instigar, apoyar y asistir en cualquier otra forma a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra estas, han violado en relación con la República de Nicaragua la obligación que les impone el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Si ustedes van viendo en la parte ya dispositiva de la sentencia, cómo se va perfilando la construcción con el derecho internacional consuetudinario y no con el derecho convencional. Y es que la Corte fue muy prudente y muy sabia al separar el derecho convencional que rige estos principios con el derecho consuetudinario que precisa y fija los mismos. Y dice la Corte, en ningún momento la tesis de los Estados Unidos es acertada de que porque no se apliquen el derecho convencional o multilateral de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se puede aplicar estos principios en el derecho internacional consuetudinario, porque tienen autonomía, independencia, no están subordinados al derecho convencional, tienen vida propia. Y en ese sentido, la Corte lo interpreta y lo aplica, como también le da el derecho a los Estados Unidos al no aplicar el derecho convencional de los tratados multilaterales, en donde están también fijados y expresados estos principios en la Carta de las Naciones Unidas. Eso para mí es fundamental, porque desbarata uno de los argumentos torales que Estados Unidos manejaba para minar la competencia de la Corte. Por otro lado, yo estoy haciendo un conversatorio, no quiero leer parte de mi tesis, sino que quiero conversar con ustedes y referirme a aquellos aspectos sustanciales. La legítima defensa. La legítima defensa es la excepción a la ilicitud del uso de la fuerza. La legítima defensa tiene dos vertientes, una individual, otra colectiva. Cuando se produce un ataque armado en contra de un Estado, el Estado agredido tiene el derecho de legítima defensa con sus propios medios. Es individual. Los usa para rechazar el ataque, el acto de agresión. Y lo comunica ¿a quién?
al Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de seguridad colectiva mundial. ¿Con qué propósito? De que utilice sus propios medios coercitivos para que el Estado agresor descontinúe con la agresión y que las cosas vuelvan al statu quo ante, o sea, la preservación de la paz y de la seguridad internacional. Por otro lado, la legítima defensa es colectiva. Esto es cuando el Estado agredido no puede contar con sus propios medios de defensa para rechazar el ataque y pide asistencia, apoyo a estados amigos a fin de que lo apoyen a rechazar el acto de agresión. Pero aquí tenemos que ver algunos requisitos para su ejercicio. En primer lugar, para que se pueda esgrimir la legítima defensa, necesariamente tiene que haber un ataque armado, un acto de agresión. Y un acto de agresión, como está comprendido en la Declaración 3314 de las Naciones Unidas, en el sentido siguiente: no es una simple escaramuza militar que una patrulla se internó en el territorio de otro estado y está violando la soberanía territorial de ese estado, sino que tiene que ser conforme lo que la Asamblea General establece en su definición de agresión. Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1974, definiendo la agresión. La resolución 3314 define la agresión como el ataque por la Fuerza Armada de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar aún temporal que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o de parte de él. El bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado. El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. El ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea, etcétera. Ahí hay todo un listado que caracteriza la definición de lo que es un acto de agresión en la resolución 3314 de las Naciones Unidas. Entonces, en primer lugar, tenemos el acto de agresión, un ataque armado, tal y como está definido en la resolución 3314. En segundo lugar, tiene que haber una proporcionalidad y una respuesta inmediata. O sea, el Estado agredido tiene que responder inmediatamente a la agresión. No va a esperar una semana para tomar decisiones. Tiene que ser inmediato y tiene que ser proporcional. Y aquí, sobre la proporcionalidad, la Corte hace un trabajo de hermenéutica jurídica interesante. Dice: no es proporcional si se hubiera probado la existencia de Nicaragua a la guerrilla salvadoreña, permitiendo el territorio o proporcionando armas, a
eliminado de los puertos y el embargo comercial total, etcétera, etcétera. No guarda proporcionalidades. Además, no consta que Nicaragua haya apoyado de una manera total al Frente Farabundo de Martí en sus acciones contra el gobierno salvadoreño. No consta. Por otro lado, dice, no tengo pruebas de que Nicaragua esté agrediendo a sus países vecinos y ni mucho menos al propio Estados Unidos. Entonces, aquí la falta de proporcionalidad hace que los Estados Unidos no puedan argumentar de forma contundente de que todos esos actos militares y paramilitares están protegidos por la legítima defensa, porque así como Nicaragua apoya a la guerrilla salvadoreña, Estados Unidos apoya la contra. ¿Dónde está la proporcionalidad? Pero por otro lado, dice la Corte, se requiere una solicitud del supuesto Estado agredido para que otros estados acudan a este con la legítima defensa colectiva y que se comuniquen estas medidas al Consejo de Seguridad. Entonces, a falta de requisitos en el ejercicio lícito de la legítima defensa, no puede Estados Unidos justificar el uso de la fuerza contra Nicaragua y se le cae la tesis de la legítima defensa, que era un argumento muy fuerte de los Estados Unidos para justificar dichas actividades. Pero por otro lado, hay un aspecto interesantísimo. Dice la Corte, sí es cierto que en derecho internacional existen las contramedidas, pero estas contramedidas, para poder ser utilizadas, tiene que ser por el propio Estado que se dice ser afectado y en ningún momento utilizar la fuerza. Entonces Estados Unidos, con todo ese aparataje militar, de minados, etcétera, de ataque, no podía tampoco justificar una contramedida. Y por otro lado también, ni El Salvador, ni Costa Rica, de Nicaragua, Honduras, estaban siendo víctimas de un ataque armado por parte de Nicaragua para poder entonces utilizar algún tipo de contramedida. Entonces, ese es otro aspecto interesante que encontramos en la sentencia del 27 de junio de 1986. Por otro lado, otro aspecto que es muy interesante es lo del derecho comunitario. Y la Corte lo expresa muy claramente en un dispositivo. Dice, por 14 votos contra 1 indica que los Estados Unidos de América, al producir en 1983 un manual titulado Operaciones Psicológicas en Guerra de Guerrillas, y al difundir el mismo entre las fuerzas contras, ha instigado a estas a cometer actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario, pero no encuentra elementos que le permitan concluir que los actos de tal clase que se hayan podido cometer sean imputables a los Estados Unidos de América en calidad de actos propios de esto. Y aquí está aplicando derecho internacional comunitario. En cuanto al embargo comercial total que Estados Unidos
decreta y aplica en contra de Nicaragua, es muy clara también la sentencia en el dispositivo 10, que establece por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América, por sus ataques contra el territorio de Nicaragua y por el embargo general de comercio con Nicaragua, impuesto el 1 de mayo de 1985, han cometido actos susceptibles de privar de su finalidad y objeto el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado por las partes en Managua el 21 de enero de 1956. Aquí ya está interpretando y aplicando, ¿verdad? En un tratado bilateral. No está entrando a derivar esos actos de los Estados Unidos como incumplimiento de obligaciones de carácter consuetudinario. El dispositivo 11 continúa analizando el embargo, señala, por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América, por su ataque contra el territorio de Nicaragua indicados en el párrafo 4 más arriba, y por el embargo general del comercio con Nicaragua que han impuesto el 1 de mayo de 1985, han violado sus obligaciones derivadas del artículo 19 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado entre las partes el 21 de enero del 56. Aquí tenemos entonces dos párrafos dispositivos que tienen atinencia con el tratado bilateral, que no es un tratado multilateral. Por otro lado, también menciona en la sentencia la reparación. En el dispositivo 13, por 12 votos contra 3, decide que los Estados Unidos de América están en la obligación frente a la República de Nicaragua de reparar cualquier perjuicio causado a esta por la violación de las obligaciones impuestas por el derecho internacional consuetudinario que se han citado más arriba. Y en el dispositivo 14 decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación frente a la República de Nicaragua de reparar cualquier perjuicio causado a esta por la violación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Entonces aquí está el deber de reparación y el montante. El montante está en el dispositivo 15. ¿Cuál es el montante? Bueno, dice la sentencia que se pongan de acuerdo las partes. Y si no se ponen de acuerdo, se va entonces a una demanda de indemnización por la reparación, teniendo ya firme la sentencia de la Corte el 27 de junio de 1986 para que la Corte fije cuál es el montante. Nicaragua reclamaba 17.000 millones de dólares. Pero aquí hubo un impasse en el sentido de que cambió en la administración de los Estados Unidos y cambió la administración en Nicaragua. Termina Reagan y inicia Bush. Y doña Violeta asume la presidencia de Nicaragua y buscando ambas administraciones un entendimiento, doña Violeta retira la demanda de tasación de daños y perjuicios y se manda a archivar. Entonces nunca se pudo tasar el montante, el daño causado por las actividades militares y paramilitares. Y yo quiero terminar, para que abramos el periodo de preguntas y respuestas, con dos cositas muy importantes. La resolución 2625 dice la Corte que expresa la opinio iuris. Ustedes saben que la opinio iuris es el elemento espiritual de la costumbre. Es la convicción jurídica de que la práctica, los estados, tienen que basarla en reglas de derecho.
Y esa declaración 2625, que fije precisa todos estos principios fundamentales del derecho internacional y que Estados Unidos viola, de acuerdo con la sentencia, es derecho internacional consuetudinario. Ni Estados Unidos, ni Nicaragua, ni ningún Estado miembro de las Naciones Unidas la objetó, la impugnó, hizo reserva. Es la opinión jurídica. Por otro lado, las normas de jus cogens. Aquí la Corte Internacional de Justicia, en esta histórica sentencia, fija que el principio de no intervención, de no uso de la fuerza, son normas de jus cogens. Son normas imperativas de derecho internacional general que obligan a todos los estados que integran la comunidad internacional y que no admiten acuerdos en contrario. Esto es muy interesante porque las normas de Eucogen son las que están en la cúspide de la pirámide del derecho internacional y todo lo que se le oponga antes o después no tiene ningún valor jurídico. Es como la Constitución, el derecho interno, o el protocolo de Tegucigalpa, el derecho comunitario centroamericano. Yo creo que es mejor aquí detenerme para un ciclo de preguntas, porque ya creo que llevo una hora hablando y esto es muy extenso, pues, y no podría terminar. Prefiero con la respuesta. Muy bien, doctor Guerrero, muchas gracias por este largo recorrido de una sentencia tan importante y que nos deja también una enseñanza para el derecho internacional y para el derecho internacional humanitario, porque hasta donde se logra visualizar, digamos, las acciones militares y paramilitares de los Estados Unidos también violan el derecho internacional humanitario. Yo no quiero entrar en más detalles y quería dejar a los estudiantes o a la maestra que nos acompaña, a la maestra María de Lourdes Arias Romero, si quiere una intervención con el mayor gusto para que podamos conversar también con ella. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, doctor. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Realmente es enriquecedor conocer de parte del representante de la Corte más detalles sobre la sentencia y así que nuestros estudiantes puedan profundizar en el conocimiento que le damos en clases, sobre todo un caso tan emblemático que, bueno, a nivel internacional, pues sigue siendo una sentencia obligada de estudiar y conocer cómo la responsabilidad por ilícito internacional se configura en este caso tan emblemático. Y bueno, para mí solo un agradecimiento para el doctor Guerrero y para el doctor Ramírez por habernos tomado en cuenta en esta cápsula de conocimiento y que los alumnos, por favor, reconozcan de todo lo que el doctor ha expresado, el acervo jurídico del derecho internacional público, conociendo, viendo cómo el vocabulario se va ampliando para ustedes y reconociendo la obligatoriedad de esta sentencia. Solamente, doctores, muchas gracias. Muchas gracias, profesora y doctora. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Y gracias Buenas a usted tardes. también por su participación. Creemos que es importante que nosotros como orientadores, ¿verdad? Que estamos pues prestos a darle todas las herramientas posibles a nuestros estudiantes, pues también tengamos este tipo de experiencias con nuestros invitados, porque como usted bien lo dice, pues también estas sentencias que marcan precisamente toda la vida del derecho internacional y el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Esto nos marca, digamos, especialmente a los estados que desde luego son más vulnerables que las potencias que tenemos en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces,
Esto también hace que los estados busquen los mecanismos, porque eso es lo más importante, la utilización de las herramientas y los mecanismos internacionales que ahora nosotros, pues ya Nicaragua lo ha hecho, el Estado de El Salvador también lo ha hecho en casos limítrofes, por ejemplo, ¿verdad? Con la sentencia del 11 de septiembre de 1992. Eh, Vamos entonces, maestra, después de esta intervención, quisiera darle espacio a los estudiantes. Si ¿Cómo no? tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación que quisieran hacer para aprovechar la conferencia del doctor Guerrero. Doctor Ramírez, un punto solo. Sí, Quiero aclarar de que yo estoy hablando como experto, ¿verdad? En Derecho Internacional y como parte de mi tesis doctoral en la Complutense. Y todas estas citas las he hecho como académico, ¿verdad? No como representante de la Corte Centroamericana de Justicia. Y están fundamentadas únicamente en la sentencia del 27 de junio de 1986. sí, en efecto, doctor Guerrero, esa es la intención, ¿verdad? Que la Sí. academia también nos permita hacer este tipo de incidencias a nivel académico en nuestras universidades. Sí, creo que es uno de los puntos importantes que no, pues yo inicialmente pedí que usted hiciera la aclaración de la Corte Centroamericana para los efectos, digamos, de saber dónde es que desarrolla sus actividades profesionales de la administración en esta Corte Centroamericana, que por supuesto tiene un valor importante histórico para los pueblos de Centroamérica, que creo que ese es un punto importante. Pero bien, Sí, sí, doctor. adelante, maestra. Doctores, en ese sentido lo hago yo también. No en sí que usted lo hace en representación de la Corte, pero es Gracias. un honor para nosotros que alguien como un experto como usted y por la misma experticia es que está con la capacidad de explicarnos claramente el caso de la resolución. Solamente, doctor. Gracias. Muchas gracias, María Lourdes. Gracias, maestra, de nuevo. Quisiera saber si nuestros estudiantes tienen alguna pregunta, alguna observación o consideración respecto a la conferencia del doctor Guerrero. Veamos. Ahí va. Vamos a ver, Ernesto, por favor, abra su cámara y haga la consulta al doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Un gusto y un placer estar con ustedes. Y buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, licenciada Lourdes y compañeros presentes en esta conferencia. Un gusto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es el precedente que marca la sentencia del 7 de junio de 1986 con respecto a que la fiabilidad o la certeza de que a partir de esa sentencia hacia adelante, de la injerencia externa de países extranjeros, o sea, potentes como Estados Unidos, no va a ocurrir en el presente? Por ejemplo, y pongo un caso concreto. En Guatemala se quiso dar o se dio un caso concreto entre un conflicto, digamos, civil entre la población y el Estado. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué tal si ese conflicto se hubiera agravado y por ende Estados Unidos, como su política es mantener la libertad, o se hubiera ido a apoyar al gobierno en ese sentido de Guatemala, caso patético? Mi pregunta es: ¿qué acción traía la Corte Interamericana de Justicia en ese sentido? ¿O cuáles son los mecanismos para evitar ese tipo de injerencias en estados ciudadanos? Sí. Bueno, estamos entrando al terreno de los derechos humanos. Ustedes saben de que el tema de los derechos humanos, uno tiene en primer lugar que agotar los recursos internos del Estado para aliviar un quebrantamiento de un derecho consagrado por los instrumentos
internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera. Entonces, uno trata en el plano nacional de resolver la situación. Si en el plano nacional persiste el quebrantamiento, entonces el derecho internacional de los derechos humanos permite llevar al plano internacional esta denuncia frente al Estado, y se mueven los guardianes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es un organismo cuasi judicial, porque sus resoluciones no son vinculantes, pero sí allanan el camino a la acción judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí tenemos una particularidad, que el individuo no puede tener un acceso directo a la Corte Interamericana, y se protege con la propia Comisión Interamericana, que actúa como un ministerio público para salvaguardar el derecho supuestamente violado y llevar entonces el caso ya al plano judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a terminar con una sentencia que sí es vinculante para el Estado. El Estado. Entonces, todo asunto que se produzca internamente, ya sea en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, cualquier país del mundo, sobre todo sujeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que seguir esos determinados requisitos que tienen que ver con el agotamiento de los recursos internos, o en casos especiales con las excepciones al agotamiento que permiten accesar al plano internacional. Eso es lo que le puedo adelantar. Sí, creo que ahí nos trasladamos a otra. ¿Cómo no? Gracias, Ernesto José, por su participación. Esto el día lunes en clase podemos abordarlo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, para que vaya quedando un poquito más claro. Pero gracias. Si hubiere otro participante u otra estudiante o estudiante que quisiera intervenir, por favor, tiene la palabra. Solo una, nada más. No se aglomeren. A ver, Jennifer. Ahí está Jennifer. Gabriela. Ori. Buenas tardes, Démosle... Buenas tardes. Y adelante. Muchas gracias por su explicación. Yo tengo una consulta con respecto a lo que se mencionó de Nicaragua, que se logró solicitó una reparación de 17 millones. Pero mi consulta esperemos que el doctor se incorpore para que le escuche. Perdón, es que los perros están ladrando. No me preocupe, que todo nos ocurre. A todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo, tranquilo, doctor. Ya, perdón, es que mi hija ama a los perros, tiene como 5 hijitos de Maynes. Ay, no, tranquilo. Y que vamos a emitir un veto al respecto. Bueno, démosle espacio a una de las estudiantes del curso de Derecho Internacional. Jennifer, adelante, por favor, con su pregunta. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, por si no lo habían logrado escuchar por lo menos de sus perritos, pero yo
tengo la consulta con respecto a lo que nos mencionó de que Nicaragua solicitó una reparación de 17 millones, pero mi consulta está en que ¿por qué no se logró fijar un plazo para que Estados Unidos lo lograra cancelar o pagar? Sí, el problema de la indemnización se tramite en un juicio paralelo. Es como los juicios en el derecho interno de ejecución de sentencias. Entonces, Nicaragua, teniendo ya la cosa juzgada en su mano, se fue a demandar la tasación de los daños, hasta donde alcanza la indemnización, y demandó 17 mil millones de dólares. Sin embargo, se da ese cambio de administraciones y el equipo jurídico de la entonces presidenta pensó de que como no se podía ejecutar el fallo a través del Consejo de Seguridad, porque ustedes saben bien la imperfección del Consejo de Seguridad con el veto de los 5 miembros permanentes donde está Estados Unidos, Estados Unidos veta la resolución de pago. Entonces ya Estados Unidos la había vetado y no había forma de que Nicaragua hiciera efectiva la sentencia. Pero era importante determinar el montante, hasta cuánto ascendía, y después, pienso yo, una vez que se determinara, hacer pues un trabajo de cabildeo político, diplomático, para que voluntariamente Estados Unidos resarciera esos daños. Sin embargo, no fue efectivo. Y como no hay plazo para ello, porque no se estableció ni el montante ni el plazo, no había forma de lograr la reparación. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Jennifer. Yo solo quisiera detenerme en la última parte de la conferencia del doctor. Creo que las normas del Jus Cogens también, la aplicación de estas normas del Jus Cogens, que como ustedes saben es una locución latina que se emplea en el ámbito del derecho internacional público, pues hace referencia precisamente a aquellas normas del derecho imperativo, ¿verdad? Que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal manera que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Es decir, son las únicas normas que tienen una jerarquía superior a otras. Y estas normas también, como bien lo decía nuestro colega, el doctor Guerrero, se pretende amparar los intereses colectivos fundamentales de los grupos sociales. Creo que esta conferencia nos permite también tener otros aspectos relevantes del derecho internacional público y, por qué no decirlo, extrapolarnos también al derecho internacional de los derechos humanos, cuando él dice, bueno, es que para que hagamos uso de los mecanismos del sistema interamericano, tenemos que agotar los recursos internos o de la jurisdicción interna para poder iniciar una acción ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y será esta quien va a decir posteriormente si, de acuerdo al artículo 50 y 51 de la Convención Americana, pues el caso es llevado a la Corte Interamericana, que es lo que ha pasado con muchos casos, ¿verdad? Contra El Salvador, bueno, el primer caso, las hermanitas Serrano Cruz, el caso El Mozote y otros, y en Guatemala una infinidad de casos. Nicaragua creo que tiene menos, pero Costa Rica también, Honduras, ¿verdad? El primer caso contra el Estado de Honduras, recuerdo bien el caso Velázquez Rodríguez, ¿verdad? Que fue interesante porque marcó los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. No sé si hay otra pregunta de los estudiantes o si no, pues cerraríamos, que ya tenemos 1 hora y media de trabajo al doctor ahí, que ya está en la hora del descanso. A ver, bueno, pues no hay otra pregunta. Ah, Manuela de Alberto. A ver, Manuela de Alberto, ha levantado la mano ahí. Por favor, sea preciso en su pregunta con el doctor, por favor.
A ver, Manuel. Bienvenido, le damos la palabra, adelante. No. Manuel Adalberto está por ahí, sí, o ya no. Bueno, parece que seguramente por error levantó la mano. Pues nada, profesor, doctor, amigo entrañable, colega de la Red Centroamericana de Derecho de Intercambio del Estudio del Derecho Internacional, pues también mis aprecios y agradecimientos por tu participación en este apoyo a la academia, y que no será la primera vez que te invitaremos, sino que vendrán días mejores donde podamos compartir estos y otros espacios. Así que agradecemos la participación del doctor Orlando Guerrero. Dejo las palabras últimas para ti, si quisieras. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte por esta invitación. Creo que nosotros nos debemos a la juventud, a las mujeres, a los varones, a los grupos vulnerables, para ir introduciendo estos conceptos que le permitan defender sus derechos en el marco de una sociedad pacífica, armónica, y la educación es la que nos puede salvar. La integración junto a la educación es lo que puede llevar a Centroamérica a ser reconocida como una gran potencia, y es lo que nos ha faltado. Entonces pienso yo que estas cátedras que tú estás implementando, que tienen la periodicidad y tienen continuidad y constancia, son muy necesarias para ir creando una mentalidad nueva, formando al hombre nuevo que va a liderar una sociedad nueva que tanto Centroamérica está urgiendo y necesitando en estos tiempos de, de crisis, de guerra y de violencia y de todo tipo de desastres y calamidades. Así que te felicito, Luis, y felicito también a todo tu equipo de estudiantes por haber estado presente en esta cátedra, y me tienen siempre en disposición para cualquier otro momento yo poder desarrollar otros temas que les sean muy importantes para fortalecer esta educación de la integración y de integrar a Centroamérica en una sola patria. Perfecto. Gracias por tus lindas palabras, doctor Guerrero, y te deseamos éxitos al frente de la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia. No será la primera vez, y además reiterarte las muestras, pues, de felicitación por el reinado, ¿verdad?, del universo también. Así es que nos veremos en otra oportunidad, y feliz tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Señora María Luna.